Vamos a meditar un momento en la Escritura, como cada domingo lo hacemos. Hay algo que quisiera empezar a hacerles una pregunta. Hay una locución latina que dice lo siguiente: fluctus in simpulo. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa esto? Fluctus in simpulo. Quizás a lo mejor allá en casa lo sabrá. Bueno, les doy otra pista. Esta frase se le atribuye a Cicerón allá por el año 52 antes de Cristo. Les doy otra pista. Fluctus in simpulo. ¿Les viene la idea qué es? ¿O lo han ya a quién se le atribuye? A Cicerón en el año 52 antes de Cristo. ¿Lo sabe? ¿No? Bueno. Es una locución que nosotros la sabemos, pero la hemos traducido y la vivimos diariamente, bueno, no diariamente, sino en ocasiones, que tiene que ver con nuestras relaciones. Una posible traducción en los países latinoamericanos es esta: hacer una montaña de un grano de arena. Otra posible traducción en países de habla hispana es ahogarse en un vaso de agua. O la tercera, que es más común para nosotros: hacer una tormenta en un vaso de agua. Ahora sí lo podemos identificar. Fluctus in simpulo. Bueno, el simpulo era una especie de tacita que tenía una asita larga, y Cicerón hace esta expresión diciendo: ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos una tormenta en un recipiente tan pequeño? Cada uno de nosotros podemos entender esta frase: hacer una tormenta en un vaso de agua. Con frecuencia, no solo nosotros la hacemos, sino también nos vemos dentro de un cúmulo de emociones en donde en nuestras relaciones cotidianas de familia, en nuestras relaciones cotidianas de persona a persona, en nuestras relaciones aún en el trabajo, nosotros no tenemos o no medimos la perspectiva real de las cosas y de algo que en un momento dado no tiene gran trascendencia, nosotros lo hacemos grande. Y muchas veces esa situación rompe relaciones, rompe corazones, rompe todo, por no medir o no tener la perspectiva correcta de algo que tiene que ser simple, sencillo y dejarlo ahí. Pero nuestras relaciones, usted y yo, de repente, eso lo hacemos más grande. Y eso es hacer una tormenta en un vaso de agua. Hoy quisiera hablar precisamente de esto y del consejo de Dios. Por lo menos 3 cosas que nos dice qué podemos hacer para evitar que nosotros con frecuencia nos veamos dentro de esa tormenta, porque nosotros lo provocamos o porque alguien nos metió y nosotros nos enganchamos y allí nos metieron, y finalmente termina en unas rupturas que muchas veces quebranta, lastima, y que muchas veces, que aunque en un momento dado podamos restaurar o hacer cosas nuevas, de repente tiene que pasar tiempo sobre ello. Proverbios capítulo 9, por favor, acompáñeme a este pasaje. Mientras usted lo busca, por favor, en el capítulo 9 de Proverbios, y allá en casa lo puede buscar, déjeme nada más ubicarle o compartirle lo siguiente. Los primeros 9 capítulos de Proverbios son interesantes porque estos primeros 9 capítulos nos habla de un contraste o una confrontación entre la sabiduría
y la simpleza. Y usted va a verlo desde el capítulo 1, en donde nos habla de la sabiduría, donde nos habla del principio de la sabiduría, pero va a encontrar también varias veces en los primeros nueve capítulos hablando del hombre simple, de la mujer simple, del hombre fatuo, de esas simplezas. Y los primeros 9 capítulos precisamente son eso. Es una confrontación en donde hay sabiduría en contra de la simpleza, que también puede traducirse como tontería. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, termina el capítulo 9 con algo interesante. Termina el capítulo 9 en donde, si usted observa, vamos a leer los primeros 6 versículos, por favor. Dice: la sabiduría edificó su casa. Observe, por favor, que la sabiduría construye, edifica. La sabiduría no solo construye, edifica, bendice. Y luego sigue diciendo: labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Y aquí está haciendo una especie de metáfora de lo que hace la sabiduría, preparando una gran comida que va a bendecir. Observe el versículo 2: mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa. Luego la sabiduría, escuche, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, dice, a cualquier simple. La sabiduría, entonces, después de construir, de edificar y de poner una mesa, envía a alguien para hacer una invitación a los simples. Y dice, desde lo más alto, grita. Versículo 4. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, coman mi pan. Observe otra vez la invitación de la sabiduría a los simples y a los faltos de cordura, de equilibrio. Beban vino, venid, comed mi pan, beban del vino que yo he mezclado. Y ahora, por favor, vean el versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Hay 3 cosas que se mencionan en este pasaje que pueden sacarnos de o evitar que nosotros caigamos en ese vaso tormentoso, en ese vaso en donde nosotros con frecuencia, repito, en nuestras relaciones hacemos o nos enganchamos y entramos y caemos allí y creamos, como dice otra expresión en países latinos, hacemos una gran montaña con un pequeño grano de arena. Somos expertos en eso. Somos expertos en exagerar las cosas. Somos expertos en hacer de algo que no tiene razón, que no tiene trascendencia. Somos expertos en crear grandes conflictos. Sin embargo, la sabiduría me hace una invitación. A mí que soy simple, a mí que soy falto de cordura. Y la invitación me dice: ven, bebe y toma lo que yo he hecho para ti. Y 3 cosas me aconsejan este pasaje. Número 1, deja las simplezas. Deja de ser simple. Apártate de eso. La segunda cosa, vive. Y la tercera cosa o invitación que nos hace es: anda por el camino de la inteligencia. 3 cosas. Si usted observa, en cada una de ellas hay un verbo y los verbos son acción, algo que yo tengo que hacer. Dejad. El segundo verbo es vivir. Y el tercero es andar. 3 cosas que tienen que ver con mi responsabilidad. No la responsabilidad de otros, sino con mi responsabilidad. Deja, vive y camina. ¿Qué tienes que dejar? Deja lo que es simple. ¿Qué tengo que hacer? Aprende a vivir. ¿Qué es lo que nosotros perdemos cuando nos enfrascamos en las cosas simples y tontas y absurdas? Aprende a vivir.
Y la tercera cosa que nos menciona aquí es: aprende a ser sabio. Se los voy a leer en otra versión, este mismo texto. Hay una versión que es la Nueva Biblia Vida, y dice lo siguiente: abandonen su necedad y vivirán. Abandonen su necedad. Otra vez, por favor, observe algo que yo tengo que hacer, algo que es mi responsabilidad. Deja de estar de necio, abandónalo. Abandonen su necedad, vivirán y aprendan a ser sabios. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir y aprendan a usar el buen juicio. Esta versión, ahora, cada una de estas versiones no pretende decir otra cosa o hacer un cambio de idea. Es la misma idea, tomando la misma frase, pero dándole un sentido más amplio de manera que nosotros podamos entenderlo. Vuelvo a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Simples, dejen. Luego dice: y empiecen a vivir. Cosa que, aunque nosotros decimos que vivimos, en realidad la verdad es que existimos. No estamos viviendo, solo estamos existiendo. Solo tenemos 24 horas y en esas 24 horas estamos haciendo cosas para justificar nuestra existencia. Pero en realidad, cuando pasa un tiempo y nos sentamos y empezamos a ser honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que no hemos vivido, solo hemos existido en esta tierra. Y luego dice: dejen atrás sus caminos de ingenuidad o de simpleza y empiezan a vivir. Y luego la tercera cosa dice: aprendan a usar el buen juicio, o aprendan a ser sabios. Vamos a meditar un momento en estas tres cosas que de alguna forma nos van a ayudar, y no solo nos van a ayudar, nos van a evitar, vuelvo a repetir, a que nosotros hagamos un fluctus in simpulo, que hagamos una tormenta en un vaso de agua. Solo nada más entre paréntesis: ¿alguna vez usted se ha encontrado en una tormenta en un vaso de agua? ¿Nadie? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha iniciado esa tormenta? No me diga. ¿Alguno de nosotros nos hemos enfrascado en ese problema? La verdad es que sí. Mire, de este versículo, Mateo Henry fue un ministro en el siglo XVII. Él escribió un comentario desde el siglo XVII, que es el comentario de Mateo Henry de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un comentario que, a pesar de que se escribió en el siglo XVII, sigue siendo tan actual porque es muy certero. Y él hace una interpretación de este versículo en donde dice, tal vez este versículo es como si nos dijera lo siguiente: escuche, no os contentéis en vivir como animales, vivid como hombres, vivid espiritualmente y viviréis eternamente. Ahora, en el siglo en que se escribió era una fuerte aseveración. No se contenten en vivir como animales simples. Dice: vivan como hombres. Y entonces van a vivir espiritualmente y eternamente. Ahora bien, vamos por favor rápido a hablar de estas tres cosas que se nos da como un consejo. La primera, ¿ya encontró el versículo 6? ¿No se ha perdido? ¿No? Ok, versículo 6 dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y allí cámbienle por favor, porque puede ser traducido como sabiduría. La primera cosa: ¿cómo edificar mi casa con sabiduría? Recuerde lo que dice en el versículo 1: la sabiduría edificó su casa. ¿Cómo hacer que mis relaciones sean sabias? ¿Cómo hacer que mi trato cotidiano, donde yo me mueva, en el trabajo, en la familia, no solo sean sanas, sino lo que yo esté haciendo se esté construyendo?
y no con una simpleza, todo lo que yo he hecho lo destruya. La Biblia dice que el que fácilmente se enoja comete locuras. La Biblia nos dice que también la simpleza es algo así como que de repente estamos construyendo y nos hemos tardado años en construir algo, una buena relación, una buena imagen, una buena reputación, un buen carácter. Hemos tardado años y de repente con una situación simple, tonta y absurda, todo eso que nosotros hemos construido, ¡pum!, se caiga y se echa a la basura, y es una ruina terrible para nuestras vidas. ¿Cómo hacer que nosotros construyamos eso? Número uno, por favor, la primera cosa es dejar las simplezas. Versículo 6, dejad las simplezas. La palabra que usa aquí para simpleza es la palabra pataí, es una palabra hebrea. Ahora, nada más déjenme explicarles. Cuando nosotros usamos, o cuando ustedes escuchan de alguien que usa, que trata o expresa lo que estoy haciendo, de decir esta palabra fue escrita en hebreo o en griego, y dar la explicación de esa palabra, no es tanto para estar tratando de apantallar, es que hebreo o griego, no. La Biblia fue escrita en un idioma, y ese idioma muchas veces puede tener una palabra diferentes acepciones, y esa palabra puede tener a lo mejor un impacto más fuerte que el que nosotros estamos viendo en este momento en nuestra traducción, porque al traductor le pareció bueno tomar esa palabra y de entre las 20 o 30 acepciones o significados posibles, él lo puso allí. Déjeme decirle, la palabra entonces que usa aquí para simpleza es pataí, y aunque se oiga feo, entre otras cosas, puede traducirse como tonto o ignorante. Y puede ser fuerte. Un simple no solo es una persona sin sentido, que no tiene sabor en la vida, que no tiene gracia, en otras palabras. No, un simple, según esta palabra, es alguien que puede ser un tonto. Pero cuando se habla de tonto no es porque no sea inteligente, sino una persona ignorante en sus relaciones, que puede también traducirse como necedad. Simple. Un simple es alguien que no tiene valor en sí mismo, no tiene fundamento. Un simple está vacío de contenido. Por lo tanto, vive una vida simple, o sea, no sencilla. Me estoy explicando, hay una gran diferencia entre vivir una vida simple a vivir una vida sencilla, porque ustedes y yo podemos ser simples y no vivir una vida sencilla, sino muy complicada, tan complicada que aún nosotros ni siquiera nos entendamos o ni siquiera sepamos por qué estamos haciendo las cosas. Así que alguien que es simple no es alguien que es sencillo, no. Un simple es un tonto, es un ignorante, es alguien que vive, que no tiene fundamento, que no tiene valor en sí mismo, y por lo tanto la vida que está viviendo es una vida vacía, una vida hueca, una vida absurda. En el capítulo 7, por favor, en el versículo 7, se da otra acepción a esto de simpleza, por favor. Capítulo 7 ahí de Proverbios, versículo 7. Dice, vi entre los simples. Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Simpleza es igual a no entendimiento. Repito, otra vez, no inteligencia. Una persona cerrada, ¿la han visto alguna vez? Una persona no solamente cerrada, sino además de cerrada, es necia. Y aunque frente pueda tener una solución, y aunque frente pueda tener una posible forma de salida, de restaurar o de hacer las cosas, el simple es un falto de entendimiento. Lo dice este pasaje. Vea, por favor, acompáñeme en otro allí mismo en Proverbios, pero ahora sáltese hasta el capítulo 14, por favor, y vea en el versículo 15. El simple tiene otra cualidad o característica, no cualidad, sino otro defectito que muchas veces
cree que es una cualidad. Versículo 15. El simple, ¿qué dice? Todo lo cree. Mas el avisado ve bien sus pasos. En otras palabras, el sabio toma sus decisiones con sabiduría. Sabe qué hacer con el paso que va a dar. Sabe que la decisión que va a tomar va a ser una decisión importante y lo hace con sabiduría. Pero el simple es aquel que todo lo cree. No tiene criterio. No tiene criterio. No tiene, y el criterio es algo en donde yo tengo varias opciones y tomo la mejor y aprendo a desechar lo que no me va a servir y aprendo a poner lo que es basura en la basura. Pero déjeme decirle que muchas veces usted y yo venimos cargando en nuestro corazón, en nuestra alma, una infinidad de basura. Todo lo que oímos que dicen de nosotros, todo lo que oímos que dicen de los demás, todo lo que es basura lo venimos guardando porque lo creemos, y no solo lo creemos, lo guardamos. Y venimos caminando en la vida con tanta basura que hay momentos que el simple, y que con esa simpleza nosotros, bueno, no solo nosotros, la vida se nos va haciendo pesada. ¿Me estoy explicando? De repente, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, es tan pesado que ya ni nosotros lo podemos cargar. Pero eso pesado tiene que ver con la simpleza con la que estamos viviendo. No sencillez, simpleza. Y que dentro de esa simpleza venimos guardando tanta basura y la venimos acumulando por años y por años. Y podemos tener 30, 40, 50 o 60 años y tener un costal en nuestra espalda de tanta basura que nuestra vida se vuelve amargada. Que nuestra vida no solo se vuelve amargada, sino sola. Porque ¿quién quiere estar viviendo con un amargado? ¿Quién quiere estar viviendo con alguien que en cada momento está sacando basura que está cargando aquí? Ahora, fíjese por favor, si regresa a Proverbios capítulo 9, versículo 6, el verbo que está antes es dejad y es una acción, algo que yo tengo que hacer. Algo que yo tengo que tomar una decisión en mi vida, lo que voy a hacer. Y ese dejar implica un cambio. El apóstol Pablo lo ve de esta manera. Por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 13. Espero que no se me pierda, por favor. Quiero que vayamos a 1 Corintios al capítulo 13, si fuera tan amable, por favor. Y quiero que vea el versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Mire, Pablo dice lo siguiente: cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Hay algún problema en ello? No, porque se es niño. Entonces dice Pablo, cuando yo era niño, mi actitud era hablar, pensar y caminar y decidir como todo un niño. No hay ningún problema con ello. Hay algunos de ustedes que en esta mañana tienen a su niño al lado. Cuando ustedes platican con ellos, ustedes no esperen que esté a su nivel, ¿no? Ustedes tienen que bajarse. ¿Por qué? Vamos, pueden ser muy inteligentes, pero no tienen ni la experiencia, ni la habilidad, ni el conocimiento que ustedes han adquirido en 30, 40, 50 años. Pero el niño habla como niño, piensa como niño, camina como niño, se expresa como niño. Vuelvo a repetir, ¿hay un problema en ello? ¿Alguno de ustedes se enoja? Jesús, ¿te enojas que tu niña hable como niña? O dice, ya, hable. Que compórtate como los años que tienes. ¿Cuántos años tiene?
4. Esperarían que que se comporte como una de 16. Bueno, no, o sea, de repente el de 16 está más cuatrapeado. Pero bueno, un niño piensa, habla, camina y vive como niño. ¿Hay algún problema con ello? No. El problema es que pueda tener 20 años y piense, hable y se comporte como niño. Eso sí es terrible. Es terrible que algunos de nosotros, teniendo 30, 40, 50 años, 60, pues ya, no me voy para allá, sigamos comportándonos como niños. Sigamos viviendo una niñez eterna. Ninguno de los que están aquí como papás esperan que sus niños sean eternamente niños. Es una bendición verlos crecer. Es una bendición ver que van tomando decisiones, crecer, tomando cambios, haciendo cambios en su vida, etc. Y un día, aunque nos cueste trabajo, será una bendición verlos partir, porque tomaron una decisión, porque ahora son maduros. Regrese por favor a lo que Pablo dice en el versículo 11. Estamos primero en los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, es decir, crecí, ¿sí? Mas cuando ya fui, o sea, dejé esto, crecí, ya no soy niño, ya fui hombre. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? ¿Vino un cambio automático? No. ¿Qué tuvo que hacer según este versículo? Por favor, vean, versículo 11. Mas cuando 11. Mas cuando ya fui hombre, hay una palabra allí, otra vez. Dejé lo que era de niño. La madurez es una decisión. La edad es algo que viene solito. Pero podemos nosotros ser personas que pasan los años y sigamos siendo inmaduros. Sigamos siendo simples. Sigamos siendo niños. Pero tiene que haber un momento en nuestra vida en que tomemos una decisión. Esa decisión tiene que ver con el valor y con la decisión que usted tome. Pablo dice, cuando ya fui hombre, no dice, cuando ya fui hombre, solito ya fui maduro. No, cuando ya fui hombre, dejé de comportarme como niño. Porque ya no soy un niño, soy un hombre. Y tuve que tomar una decisión en mi vida. Me vi en el espejo un día y me di cuenta que ya tuve bigotes, medios pubertos, pero ahí los tengo. Me vi en el espejo un día y me di cuenta que ya no era el niño que mamá, papá apapachaba, que mamá, papá consecuentaba. Y me di cuenta que ahora estaba solo y que tenía que enfrentar la vida. Y que tenía que enfrentar no solo esa vida, sino tenía que tomar decisiones en esa vida. Y la primera decisión que yo tomé es dejar de comportarme como niño. ¿Me está siguiendo? La primera cosa que se nos da aquí en este consejo de Proverbios capítulo 9 versículo 6. Dejad las simplezas. Un simple en un pequeño vaso de agua hace una gran tormenta. Un simple de un grano de arena construye imaginariamente una gran montaña. Un simple crea un gran conflicto de algo que no tiene razón para crear ese conflicto. Por favor, seamos honestos hoy en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo simples? Porque no hemos tomado una decisión en nuestra vida, porque no hemos dejado lo que era de niño con esas simplezas que son normales de todo niño, pero seguimos comportándonos como tal. Somos padres, somos esposos, son esposas, tienen una responsabilidad en su trabajo.
Y a pesar de eso, nosotros seguimos siendo simples. Seguimos actuando inmaduramente, tomando decisiones a la ligera, hablando a la ligera. Mire, es interesante, del capítulo 10 en adelante, ahora ya no solo se habla de sabiduría, ahora ya se nos empiezan a dar consejos prácticos para ser sabios. Y esos consejos tienen que ver otra vez con nuestras relaciones, con la forma de hablar, con la forma de comportarme, con la forma de decir las cosas, con la forma de ver las cosas. Pero primero deja sentada la necesidad de dejar y de hacer cambios en nuestra vida. Cambios para bien, cambios que edifican. Y rápido, porque si no me voy a atorar aquí en más tiempo. La segunda cosa, regrese por favor a Proverbios capítulo 9. La segunda cosa que se nos dice que tengo que hacer, versículo 6, dejad las simplezas. Número 2, luego, vivir. Dice el versículo 6, dejad las simplezas y vivan. Vivan. ¿Sabe qué? La vida es tan corta como para desperdiciarla en tonterías, en simplezas. No sé qué edad tiene usted. Piense por favor un momento. Si usted pusiera en balance, no las cosas que ha hecho, sino las cosas que usted, el tiempo que ha perdido en no vivir, el tiempo que hemos perdido en ser simples, el tiempo que hemos perdido enfrentándonos y enfrascándonos y haciendo tormentas en un vaso de agua. Y cuando lo terrible es después de no sé qué edad yo tengo, mi edad, después de tantos años, yo vuelvo hacia atrás y me doy cuenta que la verdad de las cosas no he vivido. He sobrevivido, apagando fuegos, aquí y allá, metiéndome, sacándome. Y llega un momento en que ya lo que estoy viviendo es sobreviviendo. Estoy existiendo. Me encanta mucho lo que Moisés escribe en el Salmo 90. Ese salmo es muy interesante porque nos habla sobre la fragilidad del hombre y sobre la vida pasajera del hombre. Y en el versículo 12, Moisés dice lo siguiente en el versículo 12: enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a contar mis días. Enséñanos a entender, dice la Nueva Traducción Viviente, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La vida es tan breve. Allí mismo en el Salmo 90 dice, la vida del hombre son 70 años y en los más robustos son 80, pero con todo eso, su fortaleza, aunque es fuerte, es modestia y trabajo. Si nosotros contásemos, los que estamos aquí hoy en esta mañana, los que están en casa, si contase su vida en un periodo de 80 años, de 1 a 100, en fracciones, ¿cuánto nos hemos chutado ya? Yo voy a cumplir 59. Así que en unos años más, o sea, casi estoy llegando a casa, al cielo, ¿no? Tengo 20 años para vivir, nada más. 20 años si voy a vivir 80. Bueno, es mucho, dice el Salmo. Pero si llegara a vivir 70, tengo 10 años para vivir. Y si mi vida, en lo que resta, esos 10 años, los voy a vivir como la vida que he vivido atrás, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Quisiera vivir esos 10 años? La verdad es que no. Y Moisés dice, enséñame, Señor, a entender la brevedad de la vida. Enséñame a entender que la vida es breve.
Santiago capítulo 4, 1, versículo 4, dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. De repente ahí está, pero en una fracción de minutos se desvanece. ¿Y dónde se fue? Ni siquiera podemos ver el rastro. Así es nuestra vida. ¿Qué tan breve es que la hemos desperdiciado? Uno, deja las simplezas. Dos, aprende a vivir. O no solo aprende a vivir, vive. ¿Alguno de ustedes recordará o vio esa película clásica, La vida es bella? ¿Se acuerda de este personaje que tiene, creo que es una librería? Viene la guerra, es tomado con su hijo. Y este padre se empeña en mostrarle a su hijo la bondad de la vida para que él no viera los horrores del holocausto nazi. Y el niño, en cada circunstancia donde pareciera ser que el niño va a ver algo terrible, ahí está su padre encargado, con todo el dolor de su corazón, se encarga de mostrarle una vida bella. Cuando nosotros vivimos a lo mejor en un holocausto así, la verdad pudiéramos nosotros vivir el resto de nuestra vida con lágrimas, llorando, quejándonos, lastimándonos. El padre finalmente muere. En esa película el niño termina en un tanque, ¿se acuerdan? Porque era lo que le había dicho su padre. Van a venir y vas a ver un juguete grande. Y el niño nunca percibió los horrores de la guerra porque su padre se empeñó en enseñarle a ver una vida diferente. Aprendamos a vivir esa vida diferente. Aprendamos a verla diferente, porque nuestra vida es corta. Y la tercera cosa que se menciona aquí, versículo 6, dejen las simplezas y vivan. Y luego la tercera cosa, anden por el camino de la inteligencia, o podríamos decir en otra versión, aprendan a ser sabios. Ahora, esto es sumamente difícil. Aprendan a ser sabios. ¿Qué es ser sabio? ¿Qué es sabiduría? Desde el punto de vista bíblico, sabiduría es diferente a inteligencia. Puede ser alguien muy inteligente, pero no puede ser sabio. La sabiduría, desde el punto de vista bíblico, es la aplicación de esa inteligencia a las cosas cotidianas, a lo práctico. Un hombre sabio es el que aprende a poner en práctica los principios de Dios. Y aprende no solo a poner en práctica los principios de Dios, sino todo lo que sabe lo aprende a poner práctico. Ese es el hombre sabio. Un hombre sabio es aquel que en la vida cotidiana y en sus relaciones pone las cosas prácticas que están aquí en la Biblia y toma decisiones prácticas de beneficio para él y para los que están a su alrededor. Esa es una persona sabia. Y entonces en el versículo 6 nos dice, anden por el camino o aprendan a ser sabios. La Biblia nos menciona en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17, que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría animal, terrenal y diabólica, o del diablo. Pero esa sabiduría destruye. Donde hay celos, ira, contienda, disensión. Dice, esa es la sabiduría, para que yo aprenda a diferenciar, soy sabio. No, bueno, la sabiduría, si lo que yo creo que es sabiduría, hay conflicto, hay contienda, hay celos, hay contienda, y todo eso no es sabiduría y no proviene de Dios. Allí mismo nos menciona que la otra clase de sabiduría es la sabiduría que proviene de Dios. Es amable, pacífica. Pueden leerlo en casa, por favor. Nada más por allí, anótelo, por favor, Santiago 3, 3 al 17. La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Qué clase de sabiduría estamos viviendo usted y yo? Rápido. Tengo 4 cosas que puedo decirles cómo ser sabios. Número 1, teme a Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría
es el temor de Dios. Número 2, pide sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que número 1, teme a Dios. Número 2, pide esa sabiduría. Número 3, revístete de humildad. La sabiduría es pacífica. Revístete de humildad. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 y 6. Y la cuarta cosa, se los dejo por allí, quizás en otra ocasión meditemos sobre cada uno de ellos. La cuarta cosa es, busca un mentor que te inspire. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Necesitamos a alguien a quien imitar aquí físicamente. Si bien usted y yo tenemos a Jesucristo y ese es nuestro máximo, pero necesitamos un mentor, alguien a quien imitar, a quien seguir. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. No cerramos la transmisión. Yo quiero hacer un llamado a quienes nos están viendo en casa. Piense, por favor, y los que están aquí también, piense si realmente hemos vivido o hemos sobrevivido. Piense si lo que estamos viviendo hasta hoy, ¿qué es? ¿5 de abril? ¿5? ¿4? 4. Si hasta hoy, 4 de abril 2021, ha vivido o está existiendo o sobrevivido. Si no es así, la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a buscar a Dios. La primera cosa que tenemos que hacer, aquí hay 3 cosas que quiero dejarles a cada uno de ustedes en casa como tarea. Dejen la simpleza o dejemos la simpleza. Vivamos y aprendamos a ser sabios. Inclinemos nuestro rostro un momento, por favor. Quiero, tanto en casa como quien está aquí, hoy pudiéramos decidir en nuestra vida qué empezar a hacer. ¿Cuántas cosas hemos perdido por no hacer estas cosas tan sencillas que están en la Escritura? Dejar la simpleza, vivir, aprender a ser sabios. La vida es tan corta. Algunos tenemos el tiempo más corto. Si pudiéramos vivir a los 80 o 70 años, aunque ninguno de los que estamos aquí ni los que están en casa podremos asegurar que vivamos el día de mañana. Pero si tuviéramos la posibilidad de llegar al final de nuestra vida, a los 80 años, tiene que ver con una decisión. ¿Cómo quisiera terminar? ¿Cómo me visualizo terminar los últimos días de mi vida? Pablo dice que él deseaba terminar su carrera con gozo. ¿Cómo la deseamos terminar? Eso depende de nosotros. Hoy decidamos tirar toda esa basura que hemos cargado en nuestros hombros y que tanto daño nos han hecho a nosotros y a quien nos rodea. Tírala, decida hoy, en este día, dejad esas simplezas. Hágalo allí un momento, con una breve oración, como usted se lo diga. Quizás en lo que hemos estado en esta media hora, usted pensó en algunas cosas que tiene que dejar, que cambiar, que construir. Por favor, no piense en lo que los otros tienen que hacer por usted. No piense en que la persona que está a su lado tiene que hacer, sino piense en lo que usted tiene que hacer. El que está a su lado es su relación con Dios, independiente, tanto aquí como en casa. Hoy decida empezar a construir una vida de sabiduría, una vida que honre, glorifique y bendiga a Dios. Padre, gracias te damos. Oramos por cada una
de las personas que están en casa aquí. Y de una manera muy especial, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Te agradecemos este tiempo en el que pudimos nosotros ser confrontados con tu palabra. Ayúdanos, guíanos, muéstranos, Dios, en cada decisión de nuestra vida las cosas que tenemos que ir dejando atrás. No queremos seguir caminando el resto de nuestra vida, lo que sea. No queremos seguir viviendo una vida necia, tonta, haciendo lo que no te honra, lastimando tu Espíritu Santo. Aquí estamos, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Amén, Dios.